Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, miércoles 21 de abril del 2021. Tendremos el tema titulado La sana doctrina, teoría y práctica. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Es una bendición poder contar con su presencia y lo animamos para que este sea un tiempo especial de alabanza para nuestro Dios y meditación en su palabra. Vamos a comenzar este tiempo con un cántico para nuestro Señor y lo haremos con el himno 63, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijar cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación, sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Les invito a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo especial de culto, de estudio de tu palabra. Gracias por tu misericordia con nosotros y permitirnos tener este tiempo especial, el cual ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Y asimismo ponemos en tus manos las alabanzas y cada una de las partes de este tiempo que tendremos que es dedicado para ti. Gracias te damos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 110. Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Tendremos en estos momentos la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos una vez más al tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios
por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Alabemos juntos a nuestro Dios con el himno 138 titulado Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre legal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado La sana doctrina, teoría y práctica. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos, y una vez más sean todos bienvenidos. Estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito y vamos a continuar con este mensaje a la iglesia de hoy. Es una carta que escrita hace tantos años atrás nos permite darnos cuenta la necesidad de volver a la palabra, volvernos a la sana doctrina para contrarrestar la influencia de doctrinas de hombres, de mandamientos de hombres, que buscan tergiversar la verdad de Dios y alejar a la iglesia de la enseñanza sana. El apóstol Pablo empieza este capítulo 2 tomando
como referencia a las últimas palabras, dando una forma de sentencia para Tito. Y cuando digo esto, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Mira, esto es lo que tú tienes que hacer y esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando dice esto, pero tú, contrasta el ejercicio didáctico de estos falsos maestros, los cuales desde el versículo 11 del capítulo 1 se viene diciendo a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Frente a esta situación está la sentencia del apóstol Pablo para con Tito y para con nosotros también. En cuanto a nosotros, quiere decir, podrá haber esta situación dentro de la iglesia o en el entorno de la iglesia, la proliferación de falsos maestros con falsas doctrinas, pero en cuanto a nosotros, hay un llamado a sobriedad, hay un llamado a distinguirnos de en medio de este tipo de situaciones peligrosas para la iglesia. En cuanto a nosotros, o sea, este tipo de circunstancias se van a dar. Falsos maestros, falsos pastores, falsas enseñanzas son una realidad. En medio de esta situación, la iglesia del Señor debe distinguirse con una enseñanza ceñida a la palabra de Cristo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Me encanta esa frase y hace mucho tiempo atrás escuché una discusión que denotaba mucho fastidio por esta frase. ¿Hasta cuándo escuchamos esto de la sana doctrina? Bueno, lo vamos a escuchar hasta que Cristo venga por su iglesia, porque esto es palabra de Dios y la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que la sana doctrina nos va a acompañar como un referente de justicia, de verdad y de santidad hasta que el Señor venga por su iglesia. Nosotros debemos hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos estudiado anteriormente, hay diversas doctrinas. Hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios y está la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Frente a la proliferación de estas malas enseñanzas, nosotros nos encargamos de decir lo que la sana doctrina dice, lo que la palabra del Señor nos dice. Y aquí entramos en el tema de esta noche. La sana doctrina es teoría y es práctica. Es teoría y es práctica. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque podemos quedarnos nosotros en el tema teórico. Manejar la Biblia, manejar la doctrina del Señor Jesucristo, conocer la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, conocer la sana doctrina al revés y al derecho, intelectual, académicamente, pero no convertir ese conocimiento en vida práctica. La sana doctrina está estrechamente vinculada con la conducta de la iglesia y eso es lo que viene a explicar el apóstol Pablo y lo hace de una manera muy detallada, pormenorizada, con respecto a los diferentes escenarios que se dan en la iglesia, los diferentes actores que se dan en la iglesia. Aquí vamos a hablar de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes y la responsabilidad de Tito como líder en la iglesia, como pastor en la iglesia, como un hombre de Dios en la iglesia, de presentarse como un testigo fiel de esa sana doctrina con su testimonio. Entonces empecemos. Dice así que los ancianos sean, y empieza a describir la conducta que debe tener un anciano en la iglesia. Primero, sobrios. Segundo, serios en su serios. Tercero, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Veamos esto de aquí. La palabra sobrio se repite varias veces en las cartas pastorales y en las cartas paulinas también. La idea de la sobriedad, en primera instancia, podría nosotros llevarnos al escenario de una persona que bajo el influjo del alcohol o de las drogas actúa sin inhibiciones, actúa como lo menciona el libro de los Proverbios, como alguien insensato que se puede convertir en un payaso. Pero también esta palabra sobrio nos habla también de una persona equilibrada, nos habla de una persona que no es llevada, como dice el apóstol Pablo, por doquiera de todo viento de doctrina, sino que es una persona bien afincada en la bendita palabra del Señor. Una de las cosas que ha afectado mucho el quehacer de la iglesia evangélica en los últimos años es esa falta de sobriedad en cuanto a la doctrina. ¿A qué me refiero?
ha habido la influencia de falsas doctrinas, de malas doctrinas que han venido de otros países, de otros escenarios. Y lastimosamente, cuando quienes están al frente de la iglesia no tienen esa sobriedad para poder discernir y para poder mantenerse firmes en la palabra del Señor, estas doctrinas han hallado cabida primeramente en sus mentes, en sus corazones, y las han trasladado a la iglesia. Conversaba con un teólogo centroamericano hace muchos años atrás, el hermano José Emilio Núñez, que ya está en la presencia del Señor, y conversando respecto a este tópico, él me decía, una de las cosas tristes de este fenómeno es que muchas iglesias han introducido estos modelos foráneos de falsas doctrinas y de malas prácticas, y después se han tomado la molestia de constatar si esto se ciñe a la palabra del Señor o no. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito al comenzar este capítulo 2, es que en cuanto a ti respecta, mantente en la sana doctrina, habla, predica, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a tener influencias foráneas, vas a escuchar de otras doctrinas, de otros modelos de hacer iglesia, pero en cuanto a nosotros, debemos ser sobrios y mantenernos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que los ancianos, que los mayores, porque aquí la palabra anciano no está en referencia a los líderes de la iglesia, sino más bien a las personas mayores, deben ser sobrias. En segundo lugar, deben ser serios. La sobriedad nos habla de ese equilibrio en cuanto a la palabra y a aprender a mantenernos firmes en la palabra. La seriedad tiene que ver con el testimonio que como creyentes nosotros debemos proyectar para con el mundo. Habla también de la prudencia. No nos especifica qué tipo de problemas se estaban dando, de tal forma que el apóstol Pablo tiene que enunciar todo esto, pero sí nos llama la atención inferencialmente, si él está llamando a la sobriedad, a la seriedad y a la prudencia, es muy probable que hubiesen existido desórdenes en la iglesia del Señor en aquellos tiempos, aún entre los ancianos. Luego menciona ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Fruto del Espíritu Santo, en otras palabras, los llama a ser llenos del Espíritu Santo. Todas estas cosas nos dejan ver que el mundo en aquel entonces, aún dentro de la iglesia, estaba convulsionado. Había cierto tipo de influencias dentro de la iglesia que, por supuesto, era preciso que se corrigiese, y de manera especial en los ancianos. Ahora, por otro lado, al decir todas estas cosas, se está estableciendo un patrón de conducta para todos en la iglesia. Dentro de la iglesia debe haber sobriedad, debe haber seriedad, debe haber prudencia en la conducta. Recordemos que a Timoteo se le manda también a ser ejemplo en su conducta para los creyentes. Deben ser sanos en la fe, y aquí es donde nosotros debemos entender esto. Aquí es donde viene una vez más la diferenciación de las doctrinas. Sanos en la fe quiere decir personas que hayan creído en el Señor Jesucristo y que no hagan aditamentos a esa fe en el Señor Jesucristo, sino que mantengan una fe sana, un amor sano y la paciencia como distintivo de conducta en los creyentes. En segundo lugar, se nos menciona en el versículo 3 también un indicativo para las ancianas, un instructivo para las ancianas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Muy bien, aquí hay cosas que tienen que ver con la conducta igualmente. Y, queridos hermanos, no solamente ahora en nuestro tiempo, pero muchísimos siglos atrás, habían desórdenes de conducta de parte de algunas mujeres dentro de la iglesia. Por esta razón, seguramente el apóstol Pablo manda que la mujer guarde su compostura dentro de la congregación. Hoy en día, con el pensamiento posmodernista y el arribo del nuevo feminismo, hay muchas enseñanzas que proponen que la mujer se emancipe de la autoridad del hombre que ha sido establecida por Dios. Y es más, al decir esto, muchos pueden pensar que tenemos una tendencia machista. Hermanos, tenemos nosotros que tener sobriedad y madurez para atender estos temas. Nosotros no podemos dejarnos conducir por las tendencias filosóficas de este mundo. Debemos nosotros atender lo que la palabra del Señor dice. Y si la palabra del Señor dice que la mujer debe estar bajo sujeción del marido, pues así debe ser.
Y esto no significa que la mujer está coartada en su libertad. Al contrario, todos tenemos autoridad sobre nuestra cabeza. Cristo sobre nosotros, el hombre está sobre la mujer, el padre y la madre están sobre los hijos, etcétera, etcétera. Todo está bajo autoridad. No es cuestión que solamente la mujer está bajo autoridad. No, la mujer también ejerce autoridad sobre sus hijos. Pero entendamos bien esto. Cuando se les llama a ser reverentes en su porte, seguramente habían cierto tipo de disturbios y desórdenes dentro de la iglesia. Recordemos bien que en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, atendiendo los asuntos del orden en la iglesia a partir del versículo 14 de la primera carta a los Corintios, nos deja ver que había cierto tipo de desórdenes. Había conductas inapropiadas dentro de la iglesia, cada quien quería hacer las cosas a su manera o como le venía bien. Pero dentro de la iglesia debe caracterizarse el ejercicio de la convivencia cristiana en base a dos cosas, la decencia y el orden. Hágase todo decentemente y en orden. Debe haber un orden en el culto. Yo he podido estar en iglesias donde las personas tienen una hora de comienzo en su culto, pero no tienen una hora establecida para el final del culto y lastimosamente a esto le llaman dar libertad al espíritu. Hermanos, eso sencillamente es un desorden. Sabemos cuándo comenzamos, pero no sabemos cuándo terminamos y el que piense distinto anda en la carne. Hermanos, eso es un disparate. No podemos nosotros, peor aún, atribuirle al Espíritu Santo esa forma de desorden. Iglesias donde todo el mundo grita y no se sabe qué es lo que está pasando. Iglesias donde la gente se arroja al piso con alaridos, con risas, con conductas extáticas. Queridos hermanos, hay que tener cuidado con todo ese tipo de desórdenes. El apóstol Pablo llama a las ancianas a ser reverentes en su porte, en su conducta. Y aquí empieza también a atacar cierto tipo de pecados que a veces se dan en la iglesia, no calumniadoras, no levantando falso testimonio de otros. ¿Qué tipo de problemas estaban dándose en la iglesia? Hace muchos años atrás considerábamos este asunto en una pequeña iglesia donde yo empecé a pastorear en el año 94 y conversaba con los hermanos y les preguntaba qué pecados que son comunes en esta pequeña ciudad, qué pecados que son comunes en la ciudad se dan en la iglesia. ¿Qué tipo de prácticas pecaminosas de allá afuera se dan acá? Y después de un largo silencio, uno de los hermanos dijo, bueno, en el mundo y en esta ciudad hay mucho chisme y parece que en la iglesia también lo hay. Los pecados de la lengua son seriamente sancionados. Desde el Antiguo Testamento se cuestiona el chisme. Se lo sanciona severamente en el libro de los Proverbios y se nos anuncia que el chismoso aparta aún a sus mejores amigos, a los mejores amigos. Separa, hermanos, es un destructor. El chismoso es un destructor, es una persona de mucho cuidado. El chismoso debe ser denunciado porque es como una polilla en la madera. La va debilitando hasta destruirla completamente. La devora en su interior. Por tanto, aquí el apóstol Pablo le dice a Tito que le diga a las ancianas que no tengan pecados de lengua, chisme, murmuración, detracciones diversas, y aquí señala este pecado, la calumnia. Entonces, ¿cuándo se dan este tipo de pecados? Este tipo de pecados se dan en primer lugar en medio de la ociosidad y en segundo lugar, el Señor Jesucristo dijo tan sabiamente que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona se dedica a la calumnia, al chisme, usted sabe que está hablando con una persona que tiene un corazón perverso. Así que las mujeres, las ancianas, no sean calumniadoras y señala un asunto también serio, no esclavas del vino. Bueno, nosotros sabemos muy bien que el vino era una cuestión cultural en aquel entonces y parece que algunas de las viejas prácticas del mundo habían quedado muy arraigadas en el corazón de algunas personas en la iglesia. Así que había que sancionar esto severamente y advertir que no deben ser dadas al vino, no esclavas del vino, al contrario, y aquí viene la forma positiva de enseñanza, deben ser maestras del bien, deben ocuparse en esto. Y exactamente maestras de las mujeres jóvenes. Deben ser ejemplo y deben ser instructoras del bien. ¿En qué sentido? Primero,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense, yo no me cansaré de decir que la Biblia es tan pertinente en aquellos tiempos como lo son ahora, como lo es ahora, porque, miren, parece que las mujeres estaban descuidando sus hogares, tal como sucede en nuestros días. ¿Por qué razón? Porque la mujer tiene que salir a trabajar. Y hermanos queridos, los hogares quedan descuidados. Yo he visto mucho este pensamiento mundano, que la mujer debe realizarse aún por encima del abandono de su hogar. ¿Y quiénes son los que cuidan a los hijos? Los abuelos, los tíos, y por esa razón ha habido tantas desgracias. Hay mujeres que tienen una competencia con sus esposos, al punto de llegar a mirarlos como semejantes o como inferiores a ellas. Esa no es una figura bíblica, no es un pensamiento bíblico. Aquí las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Alguna ocasión yo había dicho que lo que se le pide a la mujer es que se sujete a su marido, pero al llegar aquí uno se encuentra con esto tan impactante. No solamente deben sujetarse a sus esposos, las esposas deben aprender a amar a sus esposos. Y algunas dirán, bueno, es que es difícil, es que son así, tienen tantos defectos, porque el ser humano es rápido para señalar los defectos, pero muy lento para considerar las virtudes de su cónyuge, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia varones. Pero aquí se le enseña a la mujer que ame a su marido, se le manda a amar a su marido. Es que, queridas hermanas, el paso de los años y en algunos casos la mala conducta de algunos esposos lleva a hacer que el amor de las esposas desaparezca. No solamente que mengüe, que desaparezca. Y lo que hay es una convivencia por rutina, por costumbre o por apariencia. Pero amadas hermanas, así como Cristo nos ama, aún en las más grandes infidelidades nuestras para con Él, la mujer debe amar a su esposo, el hombre debe amar a su esposa, porque este es un mandato divino. No es una cuestión de filosofías, de costumbres, no es una cuestión de pareceres, porque todo lo que enseña la Biblia es contracultura. ¿En qué sentido? La cultura nuestra dice, bueno, ya no funciona nuestro matrimonio, nos divorciamos, cada uno por su lado, y a rehacer la vida. Ese no es un pensamiento bíblico, no es una instrucción bíblica. Por eso hay que corregir lo deficiente de este mundo. Y nosotros ser un ejemplo para este mundo. Así como al hombre se le manda amar a su mujer, tanto en la carta a los Efesios como en la primera carta del apóstol Pedro, así también a la mujer aquí se le manda a amar y se le dice a las mujeres mayores, enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos, a sus maridos, a cuidar de sus casas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué cosa terrible. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y cuando decimos que amen a su esposo, que amen a sus hijos, Dios mío, estamos viviendo en esos tiempos donde el afecto natural se va perdiendo. Escuchar noticias como las que años atrás escuchábamos de mujeres que por estar jugando al Facebook, en el Facebook, descuidaban a sus hijos, por estar en las redes sociales, descuidaban a sus hijos, niños que murieron por el descuido de sus madres al estar absortas en las redes sociales, cosa impresionante. Lo mismo que pasaba en los años en los que Tito recibió esta carta, había mujeres que descuidaban sus hogares, descuidaban a su esposo, a sus hijos. Hoy también sucede lo mismo y esa es la exhortación para ahora. Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero vamos a esto, los jóvenes a ser prudentes. Una de las cosas que el apóstol Pablo enseña con respecto a esto es que los jóvenes deben tratar a las señoritas como a hermanas, Y en ese sentido, miren ustedes lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 2. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Una de las cosas que se ha vuelto tan común en nuestro tiempo es que un jovencito tenga 5 o 6 enamoradas y una jovencita también, hasta que llegue el indicado.
Amadas hermanas y amados hermanos jóvenes, eso no es lo que la Biblia enseña. Lo correcto es que un joven, que una señorita oren fervientemente por el que va a ser su cónyuge, pedirle al Señor: Señor, dame una esposa conforme a tu voluntad, dame un esposo conforme a tu voluntad. Pero en cuanto al trato entre jóvenes, dice la palabra del Señor que sean prudentes. Dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. El trato de un joven hacia una señorita debe ser como de hermanos. Así que debe cuidarse celosamente esa conducta. Y le dice Pablo a Tito: preséntate tú como ejemplo, como le dijera a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 12. Sé ejemplo en conducta. Se le dice a Tito que él sea ejemplo de buenas obras. Y luego menciona el tema de la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Si ustedes se fijan, la enseñanza y la práctica de la sana doctrina tiene como finalidad estas dos cosas. Primero, que la palabra de Dios no sea blasfemada, y segundo, que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando a través del ejercicio de la sana doctrina y la enseñanza de la sana doctrina? Pues que el nombre del Señor Jesucristo no sea blasfemado por causa de la mala conducta de la iglesia. Y esto, hermanos, qué pena en nuestro tiempo, qué pena en nuestro tiempo. La iglesia del Señor debe ser un referente de conducta para una sociedad con valores morales en decadencia, donde la corrupción, la inmoralidad campean. Queridos hermanos, la iglesia del Señor está llamada a ser un referente de conducta. No puede ser posible, mis amados hermanos, que nosotros nos comportemos igual que el mundo. Debemos ser diferentes. Y por esa razón, los ancianos sobrios, las ancianas maestras del bien, los jóvenes prudentes, serios, sensatos, para que el enemigo no tenga nada malo que decir de vosotros. Y termina esta carta, este capítulo diciendo: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una vez más, hemos tratado a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes. Ahora salimos de ese fuero para la conducta en el trabajo. El creyente debe ser ese trabajador que llega puntual y que siempre hace una milla extra de lo que se le pide. ¿Por qué? Miren, queridos hermanos, no es porque nosotros aspiramos a recibir que nos den algo más, no, sino porque de esa manera damos testimonio de la justicia y el buen obrar en Cristo Jesús, para que la doctrina del Señor sea adornada. Es necesario que entendamos esto, queridos hermanos. A veces hablar de la sana doctrina se queda en un aspecto teórico, pero la sana doctrina debe ser manifestada en la conducta de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de los obreros, de los trabajadores, donde quiera que se hallen. No actuar fraudulentamente, al contrario, con limpia conciencia, de tal manera que el enemigo no tenga nada que señalar contra nosotros, y ser un referente para los impíos. Ese es el fin de todas estas cosas, y la doctrina de Dios nuestro Salvador no va a ser blasfemada. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, el propósito de todas estas cosas es que la gracia de Dios, que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, llegue a quienes tanto la necesitan. Y el versículo 12, qué exhortación poderosa: renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo como verdaderos hijos de Dios, sobria, justa, piadosamente, y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la respuesta para aquellos que piensan que la iglesia tiene que parecerse al mundo
para ganar a otros para Cristo, que la música tiene que ser como la música del mundo, que los servicios de la iglesia deben ser como espectáculos, como shows, que hay que cambiar el escenario, el proscenio, como usted quiera llamarlo, sacar ese púlpito y hacerlo como un set de televisión o cosas por el estilo. Vean, hermanos, esto es claro, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a parecernos más al mundo, marquemos la diferencia viviendo en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, como aquellas vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas, resplandecientes y llenas del aceite. Entonces, tomemos nosotros este capítulo como un instructivo, queridos hermanos, acerca de la sana doctrina, la cual debe ser enseñada y vivida de tal manera que la gracia salvadora del Señor Jesucristo llegue a quienes tanto la necesitan. Recordemos, una iglesia que vive la sana doctrina, que enseña la sana doctrina, es una iglesia que camina en rectitud delante del Señor. Es una iglesia que está cumpliendo con el cometido de la gran comisión. Es lindo decir que tenemos la sana doctrina, pero si no la vivimos, eso es hipocresía. La sana doctrina hay que enseñarla y hay que vivirla para que la palabra de Dios no sea blasfemada por los incrédulos. Y recordemos el compromiso que tenemos en este mundo de ser resplandecientes viviendo en sobriedad y desechando los deseos de este mundo. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche y les invito, mis hermanos, a finalizar juntos entonando el himno número 140, Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo te vendré, al serle fiel, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Una vez más, gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta noche. Vamos a orar al Señor y dar gracias por su palabra. Y recordemos, la sana doctrina no solo se la enseña, se la vive con compromiso firme, sabiendo que esto es lo que a Dios le agrada. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra, la cual
es fuente de vida para nosotros. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a abandonar todo deseo mundano y aprender a vivir esta sana doctrina con el compromiso de que ésta no sea blasfemada por una conducta inapropiada. Y Padre, ayúdanos a resplandecer en este mundo de tinieblas, sabiendo que tu venida está cerca y nosotros esperamos ese glorioso acontecimiento en el que nosotros seremos llevados juntamente contigo en las nubes para la eternidad. Te amamos, Señor, y te bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.